Durante las fases iniciales de la colonización española de América, ocurrieron una serie de sucesos en el viejo continente que influyeron directamente en la administración y defensa de los nuevos territorios conquistados. Por mencionar unos cuantos ejemplos, la Reforma y la Contrarreforma, el enfrentamiento con Inglaterra y la derrota de la Armada Invencible en 1588, y la Guerra de los 30 Años. De este modo, las colonias significaban un nuevo espacio de influencia española, y ocuparon un lugar primordial en el pensamiento global de la corona. Sin embargo, la protección de cada territorio obedecía a circunstancias y a necesidades muy específicas. En este video expondremos los mecanismos defensivos que tomaron los principales virreinatos hispanoamericanos y, en cada uno de estos, nos centraremos en un aspecto específico. Primero, con el virreinato de la Nueva España veremos a las milicias indígenas. Luego, con el virreinato de la Nueva Granada, las milicias ciudadanas y la protección interna. Finalmente, con el virreinato del Perú, veremos las formas de financiación de la defensa. No es secreto para nadie que una de las claves de las victorias españolas en sus campañas contra las facciones americanas más fuertes y organizadas fue el empleo de indios opositores a estos imperios, quienes encontraron en los españoles una vía para desapegarse del yugo de sus opresores. Aún después de estas conquistas, los españoles continuaron haciendo uso de estas tropas auxiliares de indios para pacificar a las poblaciones sublevadas y para repeler incursiones enemigas, tanto de indios considerados salvajes y piratas europeos. Estas milicias de indios flecheros, como los llama la doctora Raquel E. Guereca Durán, solían conformar el grueso de las unidades militares novohispanas y estaban comandadas por una oficialidad española y, posteriormente, criolla, aunque también se solían nombrar a caciques como capitanes, dándoles el permiso de emplear armas europeas. Tenemos un ejemplo de esto, que se dio entre 1551 y 1553, cuando el empleo de guerreros michoacanos y tarrascos repelió con éxito a los asaltantes chichimecas que acechaban los caminos entre la Ciudad de México y Zacatecas. Conforme el territorio colonial fue avanzando hacia el norte, la corona vio que la Real Hacienda era incapaz de financiar una defensa global de las nuevas fronteras cada vez más alejadas del centro, por lo que decidieron fundar varios pueblos y presidios en los territorios más alejados y poblarlos con indios, quienes se debían de ocupar de su propia defensa acorde al derecho castellano de participar en el servicio militar. Aunque también había españoles en estos puestos, la defensa de estos cayó bajo responsabilidad total de los indios, como ocurrió en el pueblo de Jalpán, donde murieron 300 pames y otomíes en su defensa entre 1552 y 1556. Así como la defensa colonial se encargaba de proteger sus respectivos territorios de extranjeros, también se ocupaban de la pacificación interna. Uno de los aspectos más representativos en el virreinato de la Nueva Granada fue la serie de protestas en contra de las reformas borbónicas, que se dieron a mediados del siglo XVIII. Ya que las tropas regulares se concentraban en los puertos, había muy poco personal que pudiera restablecer la seguridad doméstica. Por este motivo, los gobernadores provinciales estaban prácticamente aislados en su lucha contra las protestas, pero estos no fueron muy exitosos, como revela la sublevación de los habitantes de la provincia de Tunja de abril de 1781. En esta, el capitán Joaquín de la Barrera comandó a una pequeña tropa de 100 soldados regulares en contra de 4.000 sublevados, quienes no tardaron mucho en someter a la fuerza inferior. Debido a estos casos donde las tropas regulares resultaron ser insuficientes y poco costeables, se abrió la posibilidad de formalizar una milicia ciudadana que pudiera someter a las sublevaciones. Estos milicianos pobremente preparados estaban hechos para desplegarse en un gran número, de manera inmediata y con mantenimiento mínimo, pues no se les pagaba porque no eran soldados tal cual. En la formación de estas unidades, la ciudadanía no se vio muy entusiasta de participar, por lo que las autoridades virreinales tuvieron que recurrir a los reos y a los indigentes para ocupar estas plazas. Uno de los aspectos más menospreciados entre entusiastas de la historia militar es el costo de las fuerzas armadas. No solo se le tenía que pagar los sueldos y las armas a las milicias, sino también que se tenían que construir las fortificaciones y darle mantenimiento a las armadas. El apartado aquí presente explica las diferentes formas de solventar los costos de la defensa del virreinato del Perú. Al ser este virreinato uno de los más alejados de la metrópoli, su organización gozaba de un alto grado de autonomía, lo cual se refleja en su defensa, financiada curiosamente por pactos comerciales con los opositores y la tolerancia hacia la corruptela de las autoridades. Según los historiadores Héctor Omar Nuekovich y Estela Cristina Salles, las remesas del virreinato no eran suficientes para cubrir los costos de la defensa, por lo que ésta se basó en prestaciones privadas
y en las exigencias mínimas de la defensa de la frontera con los puestos portugueses.